Buenas noches. Hoy vamos a tratar en este primer bloque otra vez el tema del fútbol. Para ello estamos nada más ni nada menos, una vez más, con Juan Muñoz, catalán, entrenador español, para nosotros, sinceramente, uno de los mejores que hemos conocido aquí en la madre patria. Pero antes, debo dar, lamentablemente, otra noticia luctuosa, como lo hiciera la semana pasada. Juan Muñoz, catalán, iba a dar, quizá más adelante lo dé, un curso, nada más ni nada menos que en Edubaires, Televisión Internacional de Buenos Aires. Su director, el licenciado Alejandro Romeu, se había contactado con nosotros y con él para que diera un curso online para todo el mundo. Y Juan Muñoz se está enterando en este momento, lamentablemente después de unos meses de estar internado por una grave afección pulmonar, el licenciado Alejandro Romeu nos dejó. Pero el licenciado Abello, otro profesor de la Universidad de Buenos Aires, se ha comunicado con nosotros para decirnos que pronto reabrirá sus puertas Edubaires TV Internacional y que entonces tendrá así la oportunidad, Juan Muñoz, de dar ese curso que para nosotros va a ser muy interesante para todo el mundo. Y hoy lo hemos traído para que nos hable sobre fútbol. Le vamos a hacer un salpicón, digamos, de preguntas para que él instruya a todos aquellos, sobre todo niños, adolescentes, que les gusta mucho el fútbol, para que él les vaya explicando cosas de este tan importante deporte. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero entonces que te quisiera preguntar, te reitero para que los jóvenes sobre todo... Yo primero dar el pésame a la familia y bueno, pues que Edubaires Televisión pronto reabra a través de online su mundo de comunicación y nada, pues mi más sincera pésame a toda la familia del licenciado. Muy bien, por supuesto que me sumo. No hace mucho tiempo estuvimos en su casa, en la casa de Juan Muñoz, mirándolo a él en Edubaires Televisión, en una de las entrevistas que nosotros le habíamos hecho. En fin, lo primero entonces es, hay tres palabras clave, digamos, dentro del fútbol, que los niños quieren saber exactamente qué quieren decir: técnica, táctica y estrategia. Explícales qué quiere decir cada uno de estos términos. Bueno, pues son los... incluyendo, bueno, dentro de la técnica, que la dividiríamos en dos partes, aspectos fundamentales en el juego. A nivel, el fútbol es un deporte colectivo y requiere de un trabajo táctico, de un trabajo estratégico y para emplear ese trabajo táctico y estratégico se requiere una técnica individual y colectiva. Cuando hablamos de técnica individual, pues hablamos de la capacidad que tiene el jugador para desarrollar sus habilidades con el balón y emplear los conceptos técnicos adecuados en el fútbol y con el mejor provecho posible. Y luego está la técnica individual colectiva, fundamental y mucho más importante en el juego, aunque ambas son importantes porque hace falta calidad individual para que sea efectiva la técnica individual colectiva. Pues lo que hablamos en edades tempranas, cuando hablamos de técnica individual, hablamos de aspectos fundamentales claves, que la conducción, el control y el pase, pero evidentemente la conducción como inicio, donde el crío se tiene que familiarizar con el balón, pues a partir de los 4 o 5 años para mí. Habrá gente que piense que es demasiado pronto. Yo creo que es una edad buena y una edad óptima para empezar a hacer trabajos de habilidad con el balón. Cuando hablamos de habilidad es convertirlo simplemente en un juego. La conducción, el control, el pase, o sea, desplazar el balón, ir dándole golpe al balón, trasladarlo de un sitio a otro, a puntos realmente concretos donde el crío sepa hacia dónde va, darle siempre esa libertad para que el crío pueda decidir qué juega o a su imaginación, porque va a ser importante con el paso del tiempo para la mejora de la toma de decisión. Bueno,
Vamos a empezar entonces, como decía, con un salpicón de preguntas. Pero antes, algo que, sobre todo, los culés y los merengues siempre están discutiendo. Y le vamos a preguntar a Juan, entonces, que él nos diga semejanzas, diferencias y si se pueden comparar Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pues se pueden comparar por una sencilla razón. Primero, se pueden comparar porque juegan al fútbol, con lo cual se pueden comparar. Yo siempre lo he dicho, me hace gracia cuando las comparaciones son, bueno, Messi es mejor, Cristiano mejor que Messi. Bueno, al final se puede dar la opción del gusto. Pero a mí no entiendo cuando alguien me dice, no, es que Cristiano Ronaldo es más completo que Messi. ¿Más completo en qué? O sea, ¿es más alto? Sí. ¿Es más fuerte? Sí. Entre comillas, sí. Pero es fútbol. Es fútbol. Entonces, conduce el balón. ¿Quién conduce mejor el balón? ¿Quién tiene más calidad en el pase? ¿Quién tiene más gol? ¿Quién marca más goles de cabeza? ¿Quién marca más goles a balón parado? ¿Quién tiene más calidad en el juego colectivo? ¿Quién tiene más calidad en el juego individual? Eso es lo que la gente se tiene que preguntar. Si alguien fríamente se enajena de si es del Barça o del Madrid, se para fríamente y dice, ponen un papel, como jugador de fútbol, ¿qué hace mejor uno y qué hace mejor otro? Está claro quién es mejor. Ya lo vamos a dejar que el propio aficionado lo diga. ¿Qué es lo difícil? Si lo difícil no es que tener claro si Messi y Cristiano es mejor, es que el aficionado no se convierta en un fanático cerrado y decida por el color. Evidentemente, yo lo dije en su día, no puedo negarlo. Para mí Messi hace cosas que no se le ha visto hacer a nadie. Para mí, Messi es el mejor futbolista que yo he visto nunca. O sea, no es que lo compare con Cristiano, para mí Messi es mejor que Maradona. Por lo cual, a partir de ahí, termino esa diferencia que yo analizo. Ahora, Cristiano Ronaldo es de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y con una trayectoria final, si a mí me dan a elegir entre Maradona y Cristiano, también me quedo con Cristiano Ronaldo. Con lo cual, si Messi es el mejor, para mí Cristiano Ronaldo es el segundo mejor futbolista que yo he visto jamás. Porque al final el fútbol es rendimiento. Zidane hacía cosas a lo mejor más bonitas, o Maradona hacía no sé qué cosa más distinta, Cruyff, pero en factores de rendimiento, lo de Messi y Cristiano no tienen nombre. Es espectacular. Muy bien. Muchísimo hablan los periodistas inclusive, pero sobre todo los entrenadores, y a veces, reitero, los niños, los adolescentes no entienden muy bien lo que es un cambio de orientación o un desdoblamiento a realizar. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo mejorar? ¿Cuáles son las tareas a realizar para pulir estos dos términos? El cambio de orientación, además, va unido al... una de sus partes evolutivas es que siga un desdoblamiento. Pero que el cambio de orientación al final es cambiar el balón de orientación. El cambio de orientación puede ser corto, medio o largo, exactamente igual. Habitualmente se utiliza más como pase largo, ¿no? Como un desplazamiento largo, medio, hablamos de entre 20 y... bueno, los niños no van a llegar a ese metros, pero entre 20 y 60 metros, ¿no? Pero es cierto que el cambio de orientación puede ser un pase diagonal o un pase horizontal de 5, 6 o 10 metros, ¿no? Bueno, pues al final para llegar ahí hay que mejorar el control, el pase, el golpeo, y hay muchísimas tareas muy sencillas. La verdad que desde una conducción con un regate y un desplazamiento diagonal, hasta una pared y desplazamiento diagonal, hasta un desmarque continuado con desdoblamiento, pasa el espacio y el jugador que desdobla haga un cambio de orientación. Hay muchísimas tareas. Ese aspecto la verdad que es sencillo porque no requiere de muchos elementos para hacerlo, y el cambio de orientación se suele utilizar como un factor sorpresa, ¿no? Desde donde está la posición del balón, buscar el pase al lado débil, donde menos contrario hay, donde puede sorprender. Hay muchísimas tareas sencillas. Yo creo que lo que he dicho no es difícil, desde una conducción simple hasta una conducción con regate, hasta una conducción con pase y pared, hasta una conducción analizando el nivel del equipo y del jugador, irá añadiendo dificultad a la tarea.
Se puede hacer desde ejercicio muy analítico hasta mucho más global. Muy bien. Ustedes, los entrenadores de fútbol, de pronto cogen un equipo profesional importante. De pronto tienen que coger juveniles o un equipo de regional preferente, de tercera división, y tienen que planificar una pretemporada. Entonces, en todos los casos, según las edades y según también el lugar en que se encuentre ese equipo que ustedes van a entrenar, ¿cambian la planificación de la pretemporada? Correcto, pues, por supuesto. Vamos, de hecho, la planificación de los equipos que juegan en Europa, en la Liga Española, no es la misma planificación que pueda tener el Osasuna o el Valladolid. Equipos como el Barça o como el Madrid juegan 3 partidos cada 7 días. 7-8 días, 3 partidos. Liga, Champions, Liga. Liga, Copa, Liga. O sea que son muchísimos partidos. Importantísimo la pretemporada, y la planificación va todo en torno a la pretemporada. Inicio de pretemporada y finalización. Después son entrenamientos de recuperación. Si el Madrid juega domingo y juega miércoles, si juega domingo, lunes entrenamiento de recuperación, martes prepara partido, miércoles juegas. Juegas sábado, jueves descanso de recuperación, viernes entrenamiento de recuperación, sábado juegas. Nunca hay un entrenamiento o un macrociclo, como dicen. Hago una pretemporada con un macrociclo, no. Hay un calendario que es el macrociclo, que es lo que vas a jugar durante todo el año. Pero normalmente la pretemporada se realiza a través de microciclos. Puede haber lesiones, puede haber sobrecargas, situaciones ambientales. Ten en cuenta que tú juegas en Champions y sabes quién te va a tocar a lo mejor en la primera fase. Y no lo sabes al principio de la pretemporada. Pero luego no sabes quién te va a tocar en la segunda fase. No es lo mismo si, por ejemplo, el Barça se clasifica en la primera fase y le toca la eliminatoria contra el Manchester City, que si le toca contra el CSKA de Moscú. Todos los factores son fundamentales. Y evidentemente el microciclo es lo que más se usa, ¿no? Y siendo muy flexible, porque a veces ocurren situaciones que varían el entrenamiento o que varían lo que tenías planificado. Y luego cuando hablas de preferente o de tercera división, de segunda B, sí puedes planificar un macrociclo a largo plazo, con unos objetivos claros, aunque siempre en una planificación queda abierta la flexibilidad de variación por muchísimos factores, ¿no? Hay equipos de segunda B o tercera o de preferente que tienen un equipo al empezar la liga y luego pasa Navidad y tienen 4 futbolistas menos o 4 futbolistas más, que proceden de otros clubes, que requieren otro tipo de trabajo físico, jugadores que vienen de lesión. Hoy en día eso ha cambiado mucho, es muy flexible, hay grandísimos profesionales, hay los preparadores físicos, han hecho que el fútbol mejore muchísimo y evolucione mucho junto con los entrenadores. Y yo creo que, pues bueno, que al final la planificación es muy importante, pero yo creo que es mucho más importante el contenido de lo que planifique y de lo que quiera hacer, que en sí una planificación. Yo no creo en las planificaciones a largo plazo ni para equipos amateur, pero bueno, hay gente que las desarrolla y yo creo que los microciclos son importantes y que hay que tener muy claro cuál es tu objetivo dentro de la liga: ascender, descender, mantener la categoría, quedar entre el octavo y el 10º, y luego, conforme se vayan dando los resultados, también va a marcar mucho si tienes que variar tu planificación. Muy bien, ahora los jugadores, por ejemplo, cuando reciben la pelota, tienen que tomar una decisión ofensiva, ¿no es cierto?, cuando el equipo tiene el balón. Cuando el equipo no lo tiene, los jugadores tienen que adoptar una decisión defensiva. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Entonces entiendo, corregime si me equivoco, yo soy un entrenador obsoleto del siglo XX, de mediados del siglo XX. No. Entonces, sí, es así. Entonces, trabajan muchísimo actualmente en espacios reducidos. Yo voy a veces a ver algunos entrenamientos y los veo entrenar en espacios reducidos. ¿Esto influye en esa toma de decisión de los jugadores? Evidentemente, cuando juega en espacios reducidos la toma de decisión es mucho más rápida, entonces el futbolista aumenta el rendimiento de su calidad. Sabéis que hay muchísimos futbolistas con una calidad individual o con una capacidad de malabarismo muy buena. Juegan muy bien al balón, pero juegan muy mal al fútbol. Hay muchísimos. Entonces, claro, la toma de decisión es la que diferencia entre el buen futbolista y el que no es buen futbolista. El futbolista con calidad, con buena toma de decisión, se convierte en un Xavi, en Iniesta, en Xabi Alonso, en Modric, en Messi. El futbolista con mucha calidad individual, pero mala toma de decisión,
Pues hay muchísimo, no quiero poner ese ejemplo, porque tampoco sería justo, pero hay más, evidentemente, hay mucho. Y eso marca las categorías. Tú ves, muchas veces llegas a un campo de fútbol de tercera, de segunda B y dices, calidad individual que tiene ese futbolista, pero qué mal juega el fútbol. Tiene que dar 10 pases a la derecha, los da a la izquierda. Cuando tiene que hacer el 1 contra 1, no lo hace. Cuando no lo tiene que hacer, lo hace. Cuando tiene que disparar, pasa. Cuando tiene que pasar, dispara. Al final, no, un futbolista, no hay rendimiento en ese jugador. Entonces, el espacio reducido te hace buscar soluciones rápidas, con lo cual ha hecho que el fútbol español se haya convertido en el mejor fútbol del mundo. Ese tipo de trabajo. Muchas veces el fútbol con desplazamientos largos, con poca sorpresa, además un fútbol fuerza, un fútbol directo, trayectos largos de balón, el defensa ve la trayectoria, es más fácil defenderlo, más, luego depende de la envergadura del equipo, lo convierte en dificultad. Por eso antiguamente se utilizaba mucho el cambio de orientación, porque era un factor sorpresa de una banda a otra para sorprender. Hoy en día se utiliza, pero se utiliza también de forma distinta, por eso se utiliza mucho en contraataques, que es un factor sorpresa importantísimo, y ha mejorado todo mucho, porque incluso la salida de balón de los jugadores a nivel defensivo, la toma de decisiones rápida, porque a veces el primer pase tiene que ser de calidad, sea corto, medio o largo, para poder sorprender. Y el trabajar en espacios reducidos, para mí hoy en día ha sido clave en la evolución del fútbol. Juan, en mi caduca etapa de entrenador, los jugadores realizaban un calentamiento pura y exclusivamente con el preparador físico. Cuando el preparador físico nos anunciaba que teníamos que empezar a hablar de la parte táctica del partido, las estrategias, en fin. Pero en ese calentamiento actual, ¿hay orientaciones por parte del entrenador técnico-tácticas? Por supuesto. Todo lo que se hace está orientado. Vamos a ver. El entrenador transmite a su equipo técnico, segundo, tercer entrenador de porteros, preparadores físicos, depende del nivel y de la categoría en la que entrenen, porque habrá entrenadores que por estén solos y los tengan que hacer todo, ¿no? Pero transmite qué es lo que quiere en el equipo, cómo va a jugar, qué sistema va a utilizar, qué sistema emplea ofensivo, qué variante ofensiva, qué variante defensiva, y con todo lo que él quiere, acorde a los componentes, a los jugadores que tiene para poder jugar de determinada manera, va orientado el entrenamiento e inclusive el calentamiento, porque al final a la hora de tú calentar con balón, bueno, ya casi todo el mundo, el calentamiento en espacios reducidos, participa muchísimo el balón, ya ha cambiado mucho incluso en el entrenamiento, ya esos entrenamientos kilométricos absurdos sin balón, de vueltas y vueltas y vueltas y kilómetros al campo, se hacen los mismos kilómetros o más, pero con balón, con influencia real del juego, que es un esférico y en el espacio en el que juega. Y esto que nadie se me enfade conmigo, pero es real. Hoy en día es que sobra hasta darle más de 3 vueltas al campo en un calentamiento. Todavía veo, y me pasa en Cejín, bajo al campo de fútbol, y veo calentamientos de 15-20 minutos, futbolistas corriendo. No es bueno. Vamos a dejarlo de decir otra vez, no es bueno, mal hecho, muy mal hecho. Futbolista con 2-3 vueltas y el calentamiento continuado con estiramiento y con movilidad dinámica y con balón por medio puede continuarlo sin ningún problema. O sea, ya está demostrado que el estiramiento estático no aporta nada. Antes de empezar a calentar o a jugar, o ese estiramiento de toda la vida, que bajas, que tal, que el cuádriceps, que abre las piernas, antes de iniciar carrera, no tiene influencia ninguna. Hoy en día el balón es importantísimo y luego hay otros factores de entrenamiento que evitan las lesiones. Y en el calentamiento exactamente igual, pero que los profesionales, los preparadores físicos, trabajan acorde de la mano de su entrenador, evidentemente. Son las personas adecuadas para hacer un calentamiento correcto y ellos, vamos, lo saben mejor que nosotros. Son profesionales excelentes. Ahora bien, hablaste de la posesión del balón. Quienes vemos semana a semana, por ejemplo, al Barcelona, sabemos que para el Barcelona la posesión del balón prácticamente es lo más importante. A veces vemos increíblemente más de 20 hasta 30 pases teniendo siempre, controlando el balón. Entonces, ¿qué tareas tiene que realizar un entrenador para que esa posesión del balón y en superioridad numérica sobre todo, entonces pueda
durante el partido. Mientras la tengamos nosotros no nos van a hacer goles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tareas realiza un entrenador para que esa posesión del balón se asemeje a la del Barça? Bueno, uno de los principales problemas donde no terminamos de evolucionar es el entrenamiento. Tiene que haber mucha parte del entrenamiento en espacios reducidos, muchísima parte, es verdad. A veces medio campo es suficiente para entrenar y a veces un área para hacer determinada tarea. Pero para un entrenamiento a veces con medio campo te sobra, pero hablo de medio campo de fútbol 8. Desde temprana edad hasta la veteranía del futbolista, fundamental trabajar en espacios reducidos. Fundamental. Mejora el desmarque de apoyo, los desmarques en todo su ámbito, los desmarques de ruptura, la movilidad, la toma de decisión. Todo en ese trabajo de espacios reducidos puede emplear muchísimos conceptos técnicos y tácticos que van a hacer que el futbolista evolucione muchísimo más rápido. Ahora, evidentemente, para llegar a ese espacio reducido, primero hay un proceso de aprendizaje hasta llegar ahí. Llegar con un equipo que técnicamente todavía no tiene el nivel o que no está preparado para ello y meterlo en espacio reducido es un problema, porque tampoco terminarían de evolucionar. Pero sí hay que llegar los procesos, los pasos evolutivos para llegar a ese aspecto. Y ese aspecto hace que el futbolista evolucione de forma genial, porque tú después puedes ampliar el mismo ejercicio y amplías el espacio. En ancho, en largo, metes mil conceptos, control y pase, 2 toques, 3 toques, conducción, que a veces la conducción soluciona problemas. La conducción es un aspecto en técnica individual importantísimo, porque puede hacer que no te precipites. O sea, todos esos conceptos hay que tenerlos muy claros, y a través de acciones combinadas, de tener conceptos de fútbol asociativo y de ejercicios donde emplee varios conceptos técnicos en distintas distancias, va a hacer que el futbolista progrese. Y de verdad que cualquier entrenador que se pare en un papel puede rapidísimamente, muy fácil, crear ejercicios en torno a cómo quiera jugar. Si hablamos de fútbol 8, 1-3-3-1, bueno, 1-3-2-2, o en fútbol 11, el 1-4-2-3-1, el 1-4-4-2, el 1-4-1-4-1. Si al final la mayoría de los movimientos tácticos son similares, depende de qué buscas tú, de la influencia de la que tú quieras en el juego, dónde buscas la superioridad numérica, si en medio campo, si la buscas en banda. El Barça tiene que hacer mucha posesión de balón porque no tiene el factor sorpresa de rematadores, de jugadores de envergadura, de pelotazo al área. Entonces su factor sorpresa es velocidad en el juego, cambios de ritmo, desborde 1 contra 1 y generar superioridad numérica. ¿Cómo la genera? Con desplazamiento y caídas en banda, con desmarques de apoyo en el centro, con paredes rápidas, con pases rápidos, con velocidad en el juego, con desbordes de los jugadores que tiene, que después de un desborde hay un desmarque y genera superioridad numérica, y el Madrid lo hace de otra forma, aunque cada vez se acerca más a ese fútbol del Barça al Madrid. Cierto que el Madrid ahora tiene desborde, tiene ese fútbol asociativo y tiene ese factor sorpresa de fútbol directo. El Madrid ahora mismo es un equipo poderosísimo, pero trabajarlo no es difícil, planteárselo muchas veces, salir un poco de esos conceptos que nos envuelven en el fútbol y tratar de abrir los ojos, abrir el campo, de aprender y de ver que a eso estamos expuestos todos. Cuando salgamos de aquí, Milton, yo tengo que seguir en el mundo del fútbol, tengo que seguir aprendiendo. Si me entero de algo nuevo, de algo distinto, voy a verlo. Y trato de reciclarme, de que estoy en el fútbol en el 2014. Ya tengo 47 años, vengo de muy atrás, pero estoy en el 2014. El fútbol de los 80 ya se pasó, el fútbol de los 90 ya se terminó y el del 2000 al 2010 ya se acabó. Me tengo que actualizar, si no, me quedo fuera. Y no pasa nada por aprender, por abrir los ojos y decir, oye, busco gente también que me pueda enseñar y que me pueda transmitir. Y aparte es bonito. Claro, lo mismo pasa en medicina, en odontología, correcto. En arquitectura. Todo. ¿Quién no se actualiza? Pero oigo muy seguido a los periodistas decir que un equipo se echó atrás. Pero en mi época de mala a mediocre como jugador de fútbol, tuve la oportunidad de jugar en equipos que estaban arriba, pero tuve oportunidad de jugar en equipos que estaban abajo. Entonces, si jugábamos, por ejemplo, con el Liverpool de Montevideo contra Peñarol o Nacional,
no era que nosotros nos echábamos atrás, eran ellos que nos obligaban, con su mejor juego, con su mejor dinámica, con todo, a echarnos atrás. Cuando jugábamos con un equipo inferior, cuando jugué por ejemplo en el Toronto Falcon, que tenía un gran equipo, que jugaba Kubala por ejemplo, y jugadores internacionales, realmente apoyábamos a los demás equipos, no era que se echaran atrás. Entonces, la pregunta, esto lo digo por lo siguiente, porque dicen, si se echaron atrás iban a jugar al contraataque. ¿Qué hay de verdad en esto que dicen los periodistas? Y aparte, ¿qué se hace para mejorar el contraataque? Bueno, ¿qué dicen los periodistas? De verdad poca o ninguna. La verdad que, bueno, el fútbol necesita de los medios de comunicación y de todo esto para que el fútbol tenga relevancia, pero es cierto que se ha convertido en un circo. El 90% de la prensa de este país de fútbol no habla, es más una prensa sensacionalista, además una prensa partidista, es evidente, está claro, ahora mismo la gente son de un equipo y de otro, poco más, 90-10, y transmisión futbolística muy poca. De hecho, cuando todavía me hace gracia, lo dicen algunos jugadores profesionales, cuando estamos retransmitiendo un partido, dice cambio de juego. No, cambio de juego no existe, cambio de juego que pasamos del fútbol al baloncesto y al balonmano, no, es cambio de orientación, perdone. Cambio de juego no, seguimos jugando al fútbol. O sea, ante eso muchísimos otros conceptos. Hay algún periodista que otro que sí que es verdad, que no, hablo de periodistas, no hablo de jugador de fútbol que retransmite el partido, que realmente con mejor o peor oratoria sí habla de fútbol, pero el periodista normalmente poco, habla en torno al fanatismo, ¿no? Entonces, evidentemente hay equipos de fútbol que para jugar contra el Barcelona, contra el Madrid, pues utilizan los conceptos y lo que le proporciona el fútbol. En el fútbol hay aspectos ofensivos y defensivos, es jugar al fútbol. Pues el equipo normalmente deja menos espacio contra el Madrid y contra el Barcelona si quiere tener opción de ganar. Y es evidente que se cierra buscando sorprender a través de contraataque con los espacios que el Barcelona o el Madrid deja a su espalda. La gente no sabe, no imagina lo difícil que es de jugar como centrales en el Barça. Es muy difícil, porque juegan con muchísimo espacio a la espalda. Al igual los del Madrid, juegan con todo un medio campo a su espalda, con lo cual ser sorprendidos o ser desbordados por velocidad es más fácil. Es lo que utiliza el equipo menor, que tiene menos calidad, que tiene menos recursos físicos, que tiene menos recursos técnicos. Y es la forma de luchar contra el Barça, contra el Madrid, como David con Goliat. Eso es, al final, un arma útil. Ahora, que es cierto que también pasa que hay entrenadores que tú ves que el equipo cerrado, pero después no tiene argumentos para salir, también es verdad. Pero eso ya es un mal trabajo táctico, evidentemente. Pero evidentemente tiene sentido, tiene orden y está claro. Juan, toda la gente, la mayoría de la gente, y más aquellos que tienen más de 50 años, saben que Uruguay fue campeón del mundo en Maracaná en el año 50, el famoso Maracanazo. El primer gol de Uruguay lo hizo Juan Alberto Schiaffino, Pepe Schiaffino. Y fíjate, Juan, lo que él me decía. Milton, jugando en Peñarol, de Montevideo, en el campeonato uruguayo, y si yo tenía tiempo me daban el balón, dice, tenía tiempo de sentarme en él, tomarme un mate tranquilamente, después darle el mate al que me lo dio, pararme y después decidir lo que iba a hacer. Pero después lo contrató el Milan, se vino a Europa. Dice, ay Milton, dice, me parecía que estaba jugando a otro juego. ¿Por qué? Porque me respiraban en la nuca, la presión era impresionante, parecía otro juego completamente distinto. Entonces, ¿qué hacen ustedes, los entrenadores, para planificar el salir de esa presión en el fútbol? Ahí está el trabajo en espacios reducidos y la toma de decisión fundamental. Ahí la toma de decisión en sacar un pase rápido, con un desmarque, con un apoyo, con soluciones técnicas y tácticas. Y ese trabajo en espacios reducidos es fundamental, porque el de trabajar en espacios reducidos te proporciona esa salida rápida de balón, pero no solo en pase corto, medio y largo. Cuando hablamos en espacios reducidos, que un campo de fútbol tiene más de 100 metros de largo y entre 45 y 50 de ancho, aproximadamente. Hablamos de campos no de primera división, la mayoría de primera división tienen 103, 104, más 50 y algo de ancho, ¿no? 50 de ancho, y algunos hasta 60. Entonces, te proporciona esa soltura en el juego, la capacidad de recuperar, de robar
y de tocar rápido o de un despeje orientado. Un despeje orientado, cuando hablamos de despeje orientado, que normalmente tú tienes conceptos tácticos trabajados, que sabe que el jugador que en ese momento está defendiendo hace un despeje orientado hacia banda derecha, sabes que en la salida de balón vas a tener jugadores, compañeros que hacen un desmarque hacia banda derecha. Si no recuperan, si no mantienen la posesión del balón, van a estar en el lugar idóneo para poder defender la salida de balón otra vez del equipo contrario. Todo eso es fundamental. Muchas veces nos paramos, hay un despeje, como es largo, el jugador no llega, no cierra, se espera otra vez, no. Importante cerrar líneas de pase a nivel defensivo, y para salir de esa presión y de ese cierre de espacio y de línea de balón, hay que tener muchísima posesión, decisiones rápidas, pases cortos, controles orientados siempre. Ya el control de pisar, el amortiguamiento, la semiparada, eso ya no existe. El control siempre tiene que ser orientado. Siempre controlo con una decisión en milésimas de segundo, que es la siguiente toma de decisión. Hago el control hacia donde quiero sacar el balón. O sea que ya no existe eso de paro el balón, amortiguamiento, eso ya no se acabó, y en el fútbol profesional menos, vamos, no hay opción, no se puede. Cata, yo justamente tengo que confesar que cuando jugaba al fútbol y me daban un pase que venía aéreo, lo recibí ahí. Después empecé a mirar que los jugadores recibían y la rechazaban. Justamente por esa presión que hay actualmente, ¿no? Ahora bien, también tengo que confesar, Catalán, Juan, que en mi época nosotros no jugábamos como se entrenaba, porque por lo general la figura del entrenador, del director técnico, como se dice en nuestros países, no la teníamos tan arraigada como ahora. Entonces a veces nos hablaba y sinceramente no lo escuchábamos, y después jugábamos cada uno a su aire. Entonces, actualmente, sobre todo aquí en España, donde estamos, al final los jugadores en los partidos juegan como se entrena. Sí, la mayoría de ellos. Mira, todo aquel entrenador, los profesionales por supuesto, y segunda B, tercera división, la mayoría de los entrenadores preferentes están muy preparados, y la mayoría de entrenadores juegan como entrenan. Ese problema existe mucho en el fútbol base. En el fútbol base ves a muchos entrenadores que entrenan de una forma y juegan de otra. Es cierto que ahí hay todavía más carencia, pero normalmente yo creo que la mayoría de los entrenadores ya entrenan como juegan, pero sí es cierto que, bueno, yo que trabajo para el Villarreal como técnico, y a veces voy a ver entrenamientos de otros equipos por ver a jugadores cuál es su actitud en el entrenamiento y cómo trabajan. Ves que entrenan de una forma y cuando vas a ver el equipo el domingo juegan totalmente de otra, ¿no? Con lo cual esa contradicción tienen que mejorarla, porque si tú transmites una cosa de lunes a viernes y juegas a otra, lo normal es que los resultados no sean los adecuados, ¿no? Pero yo creo que haya mejorado mucho, hay muchísima información, y hoy en día, aunque se encuentra, pero creo que cada vez más difícil, ¿no? Hablamos de ya entrenadores contrastados, ¿no? También hay que entender que en el fútbol, en pueblos y en determinadas categorías, pues bueno, pues la mayoría de los entrenadores tienen, a los que estén para ahora, por desgracia pero bueno, tienen su trabajo, tienen su vida, y a veces es difícil tener tiempo para aclararse un poco más lo que uno busca, ¿no? Pero yo en líneas generales creo que casi todo el mundo trabaja bien, por lo menos, aunque luego no juegue como entrena. Ahora bien, antes de la última pregunta, ya que hablaste del submarino amarillo del Villarreal, siempre fue, todos lo sabemos, un equipo de segunda línea, a veces de tercera línea, porque estaba en segunda división, estuvo en segunda B. Era un equipo, digamos, que no tenía trascendencia a nivel europeo, a nivel continental, por ejemplo. Pero ahora el Villarreal, Villarreal es un milagro increíble. ¿A qué se debe? Pues se debe a todo lo que hemos hablado, a una buena planificación, a un modelo de juego, a una estructura del club, a una profesionalización total y absoluta, y evidentemente a creer en lo que hace, trabajar con muchísima ilusión, con buenos profesionales, y evidentemente en este caso la familia Ros, que hace un trabajo excepcional para mantener en un pueblo como Villarreal un club profesional en la élite, sin olvidar que el Villarreal llegó a jugar semifinales de Champions.
cuando nos eliminó el Arsenal, que luego posteriormente perdió la final con el Barça de Rijkaard. Y bueno, tenemos claro, nosotros buscamos jugadores con un perfil determinado acorde a lo que queremos para el Villarreal, y buscamos entrenadores acorde para lo que queremos, para cómo trabajamos en Villarreal, y todo va en torno a un modelo de trabajo y a un modelo de juego. El Villarreal tiene un estilo propio muy definido, que continúa y mantiene, que se puede cambiar, por supuesto, no sé, no es decisión mía, evidentemente, pero que bueno, que al final hay que adaptarse a los tiempos. Marcelino ahora está haciendo un trabajo excepcional y ha conseguido que el equipo mejore conceptos defensivos, y al final el trabajo desde la base, desde la cantera, pues, hace que haya domingos que en el campo haya entre 7 y 9 jugadores de la cantera en el 11 inicial, con lo cual para nosotros, primero, para los técnicos que nos dedicamos a buscar ese jugador para el Villarreal, es un orgullo, y de verdad que después de haber trabajado en varios clubes profesionales, el trato, el cariño que se nos da a los que realmente somos de este mundo es sensacional, y eso nos motiva, y luego nos ayudan y nos orientan para que nos vayamos reciclando. Vamos una vez anualmente a Villarreal para ver a nuestros equipos, para que nos transmitan qué buscamos del jugador, cómo jugamos, a qué jugamos, qué buscamos, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra finalidad y qué queremos, y en torno a todo eso vamos funcionando de maravilla. Es una planificación espectacular, con un modelo muy bueno y abierto a la flexibilidad que consigo llega al fútbol, que no podemos olvidar que es un juego. Muy bien, para terminar por hoy le vamos a hacer una última pregunta, pero también les vamos a decir que lo vamos a comprometer a que cada 15 días quisiera yo hacer un ciclo para que todos ustedes quienes nos escuchan, tanto dentro como fuera de España, puedan alimentarse de los conocimientos de Juan Muñoz, que tendría que estar en estos momentos realmente trabajando a gran nivel, porque así lo sentimos y ustedes ya ven los conocimientos. Pero de todas formas, y antes que me prometas que vas a volver cada 15 días, ¿tenés en tu equipo, como última pregunta, jugadores, 2, 3, 4, que ante un gol van perdiendo 1-0, bajan los brazos ante la adversidad, aquello ya lo dan por perdido? Entonces, ustedes hacen, y tú en particular, un trabajo psicológico con esos jugadores para evitar este problema. Es evidente, claro que sí. Hay a veces mejor un mensaje positivo que negativo. Siempre hay que medir qué pasa, ¿no? Hay que buscar el rendimiento del jugador. Si hablamos de fútbol profesional, no hay mucho espacio a permitir que un jugador baje mucho los brazos, pero evidentemente hay un trabajo de psicológico y de confianza hacia el futbolista para que eso no pase. Hablamos muchas veces, que voy a repetir, que el deporte, el fútbol es un juego, y en el juego influyen muchísimos factores, y una de las cosas que te puede pasar en el juego es perder. Entonces no podemos convertir la derrota en un trauma, porque eso puede convertir que continuamos perdiendo. Entonces hay factores fundamentales psicológicos, y evidentemente no siempre esa exigencia de actitud, o una actitud un poco menos comprensible hacia el jugador ante la derrota, es positiva. A veces hay que entender las situaciones, el jugador no deja de ser persona, y el trabajo psicológico es fundamental para conseguir la mejora del rendimiento psicológico. Cuando futbolista, si su situación es óptima, más va a rendir, y la situación óptima es física y psíquica. Los jugadores, las personas, tenemos también problemas en casa, problemas familiares, enfermamos, hijos que enferman, padres, todo eso influye en el rendimiento. Entonces los factores psicológicos hay que entender por qué baja los brazos el jugador, estudiar el porqué, y a partir de ahí ayudar al jugador para que ayude al equipo, intentar solucionar el problema, evidentemente. Muy bien, ¿vas a seguir dando clases cada 15 días? Yo vendré cada vez que ustedes me llamen y pueda, sin ningún problema, no hay ningún problema. Por supuesto. No solamente te lo agradece Milton Trinidad, sino que estoy seguro las miles y miles de personas que gracias a Dios nos siguen, no solo en España, sino fuera de aquí. Y para terminar, por justamente lo que decía Juan de la psicología, ya lo he dicho en algún programa anterior, cuando Michael Jordan, aquel gran jugador del baloncesto que dejó este deporte hará una década, llegó
a los Toros de Chicago, al Chicago Bulls, encontró compañeros que dormían tranquilos toda la noche, porque como perdían todos los partidos ya se habían dejado, habían bajado los brazos y no tenía problema. Y Michael Jordan, acostumbrado a ganar, se pasó años con insomnio porque él era un ganador, hasta que no le cambió entonces psicológicamente a sus compañeros el hecho de que había que entrar a un terreno de juego, en este caso en baloncesto, a ganar. Él padeció muchísimo por este problema. Y para terminar, decirle a usted, licenciado, profesor Abello, allí en Buenos Aires, que evidentemente nosotros también lamentamos muchísimo la pérdida del licenciado Alejandro Romeu. También sumamos nuestras condolencias a sus familiares, y que aquí tiene entonces, profesor Abello, cuando continúen las transmisiones de Dubaires TV, a Juan Muñoz para que dé entonces ese curso que estimo va a ser muy, pero muy importante. Unos consejos y seguimos adelante.